Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Todavía recuerdo el suave susurro del satén, como los espejos alineaban la boutique como un centenar de ojos atentos. Mi risa, ligera, sin reservas, flotaba por la habitación como vapor de té caliente. Giraba con los brazos en alto, mientras el dobladillo de un vestido de encaje rozaba mis tobillos. Me veía feliz. No, era feliz. No del tipo de felicidad que publicas en internet, sino esa callada que vive en las costillas, vibrando suavemente. La consultora me preguntó si podía imaginarme caminando hacia el altar con ese vestido, y asentí, con las mejillas sonrojadas. Mi teléfono vibró en la silla a mi lado, su nombre brillando en la pantalla. Solo un emoji de corazón, pero me hizo brillar. Me dijo que me esperaba en el auto. Que no podía esperar a verme. Eso fue 2 horas antes de que desapareciera. Al principio pensé que era una falla de señal. Suele pasar. Pero incluso cuando me volví a poner los jeans y doblé el vestido con manos suaves, sentí una quietud extraña que no podía sacudirme. Un silencio que aún no reconocía como una señal. Al volver al coche, el asiento estaba vacío. Sin chaqueta. Sin su aroma. Solo mi reflejo en el retrovisor, confundida y un poco sin aliento. Llamé. Sonó una vez. Luego, nada. Intenté de nuevo. Y otra vez. Para la 4ª vez, la línea ni siquiera timbró. Este número ya no está en servicio. Fue ahí cuando comenzó el temblor. Parpadeé frente a la pantalla, como si fuera a disculparse. Tal vez un error. Tal vez se le cayó el teléfono al agua. Tal vez lo asaltaron. Tal vez. Pero en el silencio del estacionamiento, una verdad más fría comenzó a desplegarse, se había ido. No solo perdido. Ido. La puerta de la boutique sonó detrás de mí. Otra pareja salió, con los dedos entrelazados, hablando de flores y centros de mesa. Yo me quedé ahí, con un velo de muestra en una mano y el teléfono en la otra, sintiendo la primera rasgadura en las costuras de lo que creía seguro. Esa noche, no lloré. En su lugar, hice té. Earl Grey. Me senté junto a la ventana. Vi las luces de los autos pasar por la calle, una tras otra, como pequeñas esperanzas que nunca se convertían en nada más. Le escribí. ¿Estás bien? No hubo respuesta. Escribí de nuevo. Por favor, solo dime que estás a salvo. Aún nada. Y entonces dejé de hacerlo. No porque me rindiera, sino porque el silencio empezó a devolverme ecos más fuertes que mis palabras. Se burlaba de mi esperanza. Y tal vez, en lo más profundo, ya lo sabía, él eligió no responder. No dormí esa noche. Caminé de ventana en ventana. Repetí nuestra última semana en mi cabeza como una detective desesperada. ¿Había estado distante? ¿Hubo algún momento que me perdí? ¿Alguna pista escondida en la suavidad de un beso, una pausa en su risa? No había nada. Solo recuerdos cálidos. Y eso lo hacía peor. Si hubiera habido grietas, podría haberme preparado para la caída. A la mañana siguiente, le pregunté a su amigo, Rafi. Hola, ¿todo bien con Ayan? Escribí. No responde. Visto. Sin respuesta. Otro silencio. Una segunda traición. Me pregunté si el silencio era contagioso, si cuando una persona deja de importarle, las demás caen como fichas de dominó. Al 3er día, mi madre me preguntó si había sabido algo de él. Mentí. Le dije que estaba de viaje. Una emergencia familiar. Y sonreí, también. Ese tipo de sonrisa que se estira por la cara como cinta adhesiva, tratando de que todo no se desmorone. Al 5.º día, me quité el anillo. No fue un momento dramático. No hubo lágrimas, ni manos temblorosas. Solo un suspiro tranquilo mientras el metal se deslizaba de la piel, dejando un círculo pálido. Como si nunca hubiera estado ahí. Lo más difícil no fue el abandono. Fue el borrado. Qué rápido alguien puede desaparecer,
como una estela de vapor en el cielo. Un día eres una futura novia. Al siguiente, eres una mujer sin respuestas, teniendo conversaciones en su mente solo para sentirse menos loca. Me dije que necesitaba cerrar el ciclo. Que si lo veía, si lo miraba a los ojos, tal vez podría alejarme entera. Pero en realidad, no quería cerrar nada. Quería que volviera. Quería saber por qué. Porque algo dentro de mí necesitaba saber que no era tan fácil de dejar. Que yo importaba. Que el amor que construimos no era solo un sueño que tuve sola. Conservé el vestido. Está en el fondo del armario, cerrado en una funda. A veces apoyo la palma contra él, siento el contorno tenue de las cuentas bajo la tela. Como un recuerdo intentando respirar. Y aunque ya no uso el anillo, todavía giro el dedo donde solía estar. Ausente, pero familiar. Esa semana, aprendí que el silencio tiene peso. Te aplasta, te hace dudar de tu valor, de tus recuerdos, de tu cordura. Te hace susurrar cosas a habitaciones vacías, con la esperanza de que alguien, cualquiera, pueda escuchar. Y quizá eso es lo más cruel de que te dejen sin explicación. No se siente como un corazón roto. Se siente como desaparecer. Como verte desvanecer de la vida de alguien sin siquiera un adiós. Empieza en silencio. El cambio. Esa forma en que tu nombre, en boca de otros, deja de ser promesa y se convierte en pregunta. ¿Dónde está Ayan?, preguntan. Sonríes, un poco demasiado rápido. Ah, viajando. Lleva tiempo fuera, ¿no? Asientes. Tomas un sorbo de té. Evitas sus ojos. Mentira tras mentira, tan frágiles como cáscaras de huevo. Pero por dentro, la verdad ruge. Se fue. No con una pelea. No con una confesión. Solo ausencia. Como humo entre los dedos. Caminas por los días fingiendo que aún eres alguien amada. Aún revisas el teléfono. Aún imaginas que él va a explicarlo. Que quizá está herido. Perdido. Confundido. Pero esos quizás empiezan a pudrirse dentro de ti. Y pronto, comienzan a apestar. Lo peor, nadie sospecha la verdad. Porque la escondes bien. Te pones labial para ir al mercado. Levantas el mentón en la mezquita. Publicas fotos del viaje a la playa del año pasado, solo para mantener viva la ilusión. Porque si supieran, si realmente supieran, entonces verían la otra verdad. Que tal vez fuiste tú. Tal vez amaste demasiado fuerte. O te aferraste demasiado. Tal vez pediste demasiado. Y así, poco a poco, empiezas a encogerte para caber en la forma de su silencio. Recorres cada momento en tu mente. Aquella mañana que te hizo chai con azúcar extra. La vez que dibujó círculos en tu espalda mientras te quedabas dormida. Piensas en cómo decía tu nombre, como si tuviera peso. Como si significara algo. Pero ahora lo dices frente al espejo, solo para recordar quién eras antes de él. Porque su partida no solo te golpeó el corazón, reordenó tu reflejo entero. Tus amigas notan los cambios. ¿Estás bien?, preguntan. Asientes. Has bajado de peso. Vuelves a asentir. Estás distante. Pero, ¿cómo explicarles que la distancia se volvió tu idioma? Que cada lugar donde él te tocó ahora se siente más frío. Que cada habitación parece esperar su regreso, su disculpa. Que lo deshaga. Pero no lo hace. Y poco a poco, tu rabia se vuelve hacia ti. Tal vez fue tu risa. Tal vez no fuiste lo suficientemente suave. Tal vez esperaste el para siempre demasiado pronto. Tal vez simplemente no fuiste suficiente. Esa frase se vuelve tu sombra. No fui suficiente. No lo suficientemente bonita. Ni lo suficientemente paciente. No lo suficientemente digna para que se quedara. Comienzas a editarte. A vestir colores neutros. A evitar los espejos. Comes menos. Sonríes menos. Duermes con una camiseta que aún huele a su colonia,
hasta que el olor desaparece y no sabes si eso es alivio o una nueva forma de duelo. Y luego está la caja. La que guardaste en el cajón de arriba. Donde pensaste que iría el anillo. Sigue vacía. Pero de vez en cuando, la abres. Solo para recordarte lo que casi fue. Las promesas que nunca llegaron. Lo tonta que te sientes por haber soñado con telas blancas y votos cuando todo lo que él te dio fue un acto de desaparición. Y aún así, lo amaste. Todavía lo haces, en esa forma terca en que el amor a veces se queda, en canciones, en esquinas, en el hueco debajo del esternón. Pero ya no es dulce. Ahora es amargo. Áspero. Como una medicina que te obligaron a tragar. Una noche, tu madre te ve llorando. Le dices que es por una película. No insiste. Solo se sienta a tu lado, toma tu mano. Ella sabe. Porque mujeres como ella, como nosotras, hemos sido entrenadas para llorar en silencio. Para cargar el duelo como un secreto. Para no dejar que el mundo vea cuando el amor nos deja sangrando. Pero esa noche, ella te habla en voz baja, diste todo tu corazón, Beta. Eso nunca es motivo de vergüenza. Y así, algo pequeño se abre en ti. No es sanación. Aún no. Pero es algo. Una semilla, tal vez. Porque quizá la vergüenza no era tuya. Quizá el amor, incluso cuando no es correspondido, sigue siendo prueba de que fuiste capaz de sentirlo. De que tu corazón funcionó. Que latió con fuerza y honestidad. Que tú sí fuiste suficiente. Él simplemente no estaba listo para eso. Te repites esas palabras en voz baja mientras guardas la caja vacía en el cajón. No la vas a tirar. Aún no. Pero tampoco volverás a abrirla. Esa noche enciendes una vela, solo para ti. Y por primera vez en semanas, duermes sin el teléfono en la mano. Te paras frente al espejo y dudas. Las tijeras se sienten más pesadas de lo que deberían, como si supieran que esto no se trata solo del cabello. Se trata de cortar algo más. Tal vez a esa versión tuya que esperó. La que creyó. El primer corte es silencioso, pero por dentro, suena como un grito. El cabello cae en rizos suaves sobre las baldosas, y con cada mechón, sueltas algo, a la chica que guardaba fotos de vestidos de novia, que practicaba escribir su apellido junto al de él, que se quedó demasiado tiempo en el silencio. Sales del salón más liviana. No libre, pero menos perseguida. A la mañana siguiente, escribes tu carta de renuncia antes del amanecer. Tus dedos no tiemblan. No es una gran declaración de crecimiento, es supervivencia. No puedes seguir sentada en ese mismo escritorio, tomando de la misma taza que él te regaló, fingiendo que el mundo no se ha movido bajo tus pies. Cuando llega la carta de oferta de la nueva firma, ni siquiera la lees 2 veces. Dices que sí. No porque sea lo que soñaste, sino porque es cualquier lugar que no sea aquí. Tus antiguos compañeros se reúnen el último día. Traen cupcakes. Abrazos. Harás cosas increíbles, dice alguien. Asientes, sonríes. Finges que lo crees. Pero por dentro, solo piensas, solo quiero un lugar donde nadie conozca mi nombre atado al suyo. Tu nueva oficina huele a tinta de impresora y acero pulido. Es moderna, impersonal. Las paredes son blancas. Sin fotos familiares. Sin charlas cálidas. Es perfecta. Porque aquí, nadie te conoce. Nadie dice, te veías tan feliz el mes pasado. Nadie pregunta por tu anillo. Aquí puedes ser quien necesites ser para sobrevivir el día. Aprendes a llegar temprano y salir tarde. A volcarte en hojas de cálculo y correos. A almorzar en tu escritorio. Tu sonrisa se vuelve un reflejo, automática, pulida. Te ríes de chistes que no son graciosos y asientes en reuniones como si importaran. La gente empieza a llamarte eficiente. Confiable. Serena bajo presión. Nadie te llama con el corazón roto ya. Y eso es lo extraño, empieza a gustarte. El adormecimiento. La estructura. Esa manera en que el duelo puede gestionarse con calendarios codificados por colores y listas de tareas.
Mantienes tu escritorio ordenado. Todo tiene su lugar. Todo está limpio. A diferencia de tu corazón, que aún se siente como una habitación después de un incendio, cenizas en el suelo, paredes quemadas de preguntas. Pero eso no lo muestras. Vuelves a usar rímel. Eliges blusas que dicen segura y no cuidada. Dejas de revisar el teléfono. Te enseñas a hablar con una voz que no tiembla. A veces, cuando las puertas del ascensor se cierran, exhalas como si hubieras estado conteniendo el aire desde que él se fue. En esos pequeños momentos de acero y silencio, recuerdas cómo se sentía ser amada. O al menos, creer que lo eras. Pero el momento pasa, y las puertas se abren, y la nueva tú da un paso adelante. Un día, un colega dice, siempre estás tan serena. Admiro eso. Sonríes. Das las gracias. No le dices que esa compostura nació en la quietud de mensajes sin responder. Que aprendiste a mantener la calma recorriendo un pasillo a las 3 de la mañana esperando un mensaje que nunca llegó. Sonríes. Porque eso evita que la gente haga preguntas que podrían desarmarte. Por las tardes caminas a casa en el frío. El cielo se oscurece más temprano ahora, y encuentras consuelo en eso. Las farolas proyectan sombras largas, y por primera vez, no intentas evitarlas. Dejas que caminen contigo. Se sienten honestas. Pasas frente a una florería en la esquina. Por un momento, consideras entrar. Miras los tulipanes en la ventana, blancos, como los que él te trajo una vez cuando llegó tarde a cenar. Pero no entras. Aún no. No estás lista para sostener belleza otra vez. No estás lista para dejar que tus manos esperen. Aún así, al llegar a casa, enciendes una vela y pones música. No música triste, solo. Tranquila. Algo que llene el espacio entre el reloj que avanza y el silencio que antes te aplastaba. Tomas y lees un capítulo de un libro que no vas a terminar. Te duermes en el sofá con las luces encendidas. No porque tengas sueño, sino porque ya aprendiste a hacer las paces con las cosas a medio terminar. El lunes comienza como cualquier otro. Te despiertas antes de que suene la alarma, con la ciudad aún envuelta en un gris silencioso. La tetera silba mientras recoges tu cabello en un moño bajo. Pantalones negros. Blusa clara. Un abrigo que se abrocha hasta arriba, protegiéndote del frío, del mundo. Tomas el mismo tren. Te sientas en el mismo asiento junto a la ventana. Cuentas las mismas grietas en la pared del andén cuando llegas. Todo sigue igual. Predecible. Has construido tu vida así, ladrillo por ladrillo, con cuidado de no dejar espacios lo suficientemente grandes para que los recuerdos se cuelen. La oficina está en silencio cuando entras. ¿Te gusta así? Enciendes tu computadora, das un sorbo a tu café, abres tu bandeja de entrada. Un par de invitaciones de calendario. Un recordatorio para aprobar los informes de gastos de la semana pasada. Y entonces, lo ves. Asunto, confirmación de incorporación a Jan Raman. Para, recursos humanos, tu nombre. CC, Jan Raman. Se te corta la respiración. Al principio piensas, no puede ser. Hay otros Ayans. Es un nombre común. Pero tus dedos se mueven antes de que tu mente lo procese, haciendo clic para abrir el hilo. Y ahí está. Su nombre completo. Su foto en la base de datos de la empresa. Su fecha de inicio. Su puesto. Su asignación a tu departamento. Bajo tu supervisión. Lees el correo 3 veces, como si las letras pudieran reorganizarse en algo más lógico. Algo menos imposible. Pero no lo hacen. Él vuelve. No como un susurro ni como un rumor, sino por la puerta principal del único lugar donde lograste reconstruirte. La pantalla brilla frente a ti, demasiado luminosa, demasiado real. Te quedas inmóvil, como cuando un vaso cae del mostrador pero aún no se rompe. Suspendida en ese espacio sin aliento entre el pánico y la incredulidad. Él no lo sabe, te das cuenta. Aún no. No sabe que estás aquí. Que la mujer de la que se alejó sin una palabra, sin nada,
será ahora quien revise sus informes de desempeño y apruebe sus días de enfermedad. Te levantas despacio. Caminas al baño y cierras con llave. Tu reflejo te espera allí, más madura, más firme, más serena que la última vez que él te vio. Pero tus ojos siguen siendo los mismos. Demasiado llenos. Demasiado sabios. Te echas agua en la cara. Respiras. Otra vez. Otra vez. Esto no puede ser real. Pero lo es. Vuelves a tu escritorio, las manos secas temblando sobre el teclado. Tecleas su nombre en el directorio. Se siente como presionar un moretón viejo. Ahí está. Mismos ojos. La misma media sonrisa en la foto. Esa curva familiar en los labios que una vez pronunciaron tu nombre como si le perteneciera. Deslizas hacia abajo en el correo otra vez. Él empieza el miércoles. 2 días. 48 horas hasta que el aire entre ustedes vuelva a tensarse. Hasta que el silencio que una vez te destrozó tome forma en tiempo real, en un espacio real. Pasas tus reuniones como un fantasma. Sonriendo, asintiendo, participando cuando es necesario. Pero por dentro, te estás desmoronando. Una chica de papel en medio de una tormenta. Esa tarde, sales tarde de la oficina. Tomas el camino largo a casa. La ciudad vibra a tu alrededor, ajena a todo. El mundo no se detiene solo porque el tuyo se haya inclinado. En casa, sirves una copa de vino, pero no la bebes. Te quedas mirando el techo, tratando de imaginarlo, verlo de nuevo. Su voz en el pasillo. Su nombre en tu pantalla, no como un recuerdo, sino como un colega. Una parte de ti quiere llamar a alguien. A tu madre. A tu amiga. Pero no lo haces. No quieres consejos. No quieres lástima. Solo quieres tiempo. Tiempo para prepararte. Para ponerte la armadura. Para recordar quién eres ahora, no quién eras cuando él te dejó de pie en aquella boutique, sola, con tus sueños aún guardados en una bolsa para vestidos. Cierras tu computadora portátil. Te envuelves más en la manta. Te repites que esto es solo una coincidencia. Una cruel, sí, pero solo eso. Aún así, te preguntas si el universo intenta romperte por dentro. O tal vez, mostrarte cuánto has sanado ya. Porque ya no eres la misma chica que esperaba un mensaje. Ya no eres la que susurraba disculpas en la oscuridad. Eres la mujer que se reconstruyó. Y aún así, en algún lugar bajo esa calma exterior, una pregunta se enrosca en tu pecho como el humo, te mirará y verá el fuego que dejó atrás. O simplemente, ¿no mirará en absoluto? Lo sientes antes de verlo. Una alteración en el ambiente, sutil pero inconfundible, como el instante antes de una tormenta, cuando el viento cambia y las hojas muestran el envés hacia el cielo. Tus dedos se detienen sobre el teclado justo cuando suena el ascensor. No levantas la vista. Pasos. Una cadencia familiar. Segura, cuidadosa. Luego, un golpe suave en la puerta abierta de tu oficina. Levantas los ojos lentamente, como si te dieras permiso para mirar. Ahí está. Ayan. Con una camisa azul marino, igual a la de la foto en el directorio. El cabello un poco más corto, el rostro algo más delgado, pero sigue siendo él. El mismo hombre que una vez trazó el borde de tu clavícula como si fuera sagrado. El mismo que desapareció sin una palabra. Por medio segundo, el mundo enmudece, sin teléfonos, sin ventilaciones zumbando, sin teclas sonando, solo tu pulso, feroz y furioso en tus oídos. Su mirada no se cruza con la tuya. Mira justo por encima de tu cabeza, como si fueras demasiado brillante para observar o demasiado dolorosa para reconocer. Buenos días, dice, con voz baja, cautelosa. Asientes. Señor Raman. Él parpadea ante el título. Se endereza un poco, como si lo hubieran tomado por sorpresa. Creo que tenemos programada la orientación, agregas, señalando la silla frente a tu escritorio. Sí. Claro. Da un paso dentro, con cuidado de no tocar demasiado el umbral, como si tu oficina pudiera magullarse. Se sienta.
Notas los pequeños detalles. Cómo entrelaza las manos con fuerza sobre su regazo. Cómo su rodilla rebota una vez y luego se detiene al darse cuenta. Cómo sus ojos recorren el lugar sin aterrizar jamás en los tuyos. Le entregas los documentos impresos con la misma cortesía que usas con desconocidos. Aquí están los protocolos internos, la estructura del equipo y la jerarquía de reportes, explicas, con un tono suave, profesional. Reportarás directamente a mí. Hay un leve gesto, apenas un movimiento en su mandíbula. La única grieta visible. Asiente. Entendido. Continúas, delineando los proyectos, los plazos, escuchándote hablar sin realmente oírte. Tu propia voz suena ajena, pulida, distante, como si perteneciera a alguien que nunca se quedó dormida al ritmo de la respiración de ese hombre. Y entonces sucede. Él dice tu nombre. Suavemente. Pero no lo dice como antes, entre risas, en susurros, o con ese tono reverente. No. Esta vez es seco, incierto. Inclinas un poco la cabeza. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Él carraspea. Mira los papeles, no a ti. Quiero decir, señora. Señora. Una sola palabra. Neutral. Respetuosa. Devastadora. Cae como una piedra en tu estómago. Pesada. Familiar. Final. Pero sonríes. No mucho. No con calidez. Solo lo suficiente. Señora, está bien, dices, y tu voz ni siquiera tiembla. Entonces él alza la mirada. Solo por un segundo. Y en ese segundo, tus ojos se encuentran. Ahí está, el contacto visual. No largo. No intenso. Pero real. Como una cerilla encendida en una habitación oscura. Breve. Cegadora. Ambos apartan la vista al mismo tiempo, como si se hubieran quemado. Él se acomoda en la silla. Carraspea de nuevo. Tú retomas el informe. Lo terminas con plazos, carpetas, credenciales de acceso. Él asiente a todo, toma algunas notas, pero sobre todo escucha en silencio. Y cuando termina, se pone de pie. Endereza los hombros. Gracias, dice. No respondes. Solo asientes, fría y serena, como si nada. Como si no recordaras cómo se sentían sus manos en tu cintura. Como si tu piel no doliera aún en los lugares que él solía besar. Como si alguna vez no hubieras planeado tu vida alrededor de la forma de su sonrisa. Vacila antes de irse. No por mucho, solo un parpadeo, la mínima duda de alguien que quiere decir algo pero sabe que no lo hará. Luego se da la vuelta y se va. Miras el espacio que deja atrás, el aire que removió aún asentándose. En cuanto se va, el aliento te escapa en una exhalación larga y temblorosa. Apoyas las palmas sobre el escritorio, tratando de anclarte. La tormenta que has mantenido contenida bajo tus costillas ruge más fuerte, más clara. Sobreviviste. La primera reunión. El silencio. La mirada. Pero algo dentro de ti se siente roto. Como una fotografía doblada demasiadas veces, las líneas son permanentes, la imagen ha cambiado. Y sin embargo, no lloraste. No te estremeciste. Incluso sonreíste. Esa noche, encuentras la blusa que llevabas el día que él se fue. La sacas del fondo del armario, la sostienes. No te la pones. No necesitas hacerlo. Solo necesitabas saber que seguía allí, y que ya no tenía poder sobre ti. Has empezado a reescribir la historia, y esta vez, eres tú quien tiene el bolígrafo. Al principio pensaste que era coincidencia, el señor Aston deteniéndose un segundo más de lo normal al pasar junto a tu escritorio, o la forma en que su mirada se suavizaba cuando te preguntaba por tu fin de semana. No era invasivo. Solo. Presente. De una manera en que la mayoría de las personas no lo son. Era tu superior, pulcro, sereno, nunca descuidado. Pero había algo en sus ojos, algo reflexivo, que te hacía sentir vista sin sentirte examinada. Te repetiste que no debías darle importancia. Pero una mañana,
Tocó suavemente a tu puerta y preguntó, ¿te gustaría almorzar hoy? Parpadeaste. ¿Conmigo? Él sonrió. Has estado trabajando duro. Un poco de sol no te haría daño. El restaurante estaba cerca. Tranquilo. Un lugar con servilletas de lino y jazz suave sonando de fondo. Pediste salmón a la parrilla. Él eligió sopa. La conversación fluyó con naturalidad, temas de trabajo, en su mayoría. Te preguntó tu opinión sobre el nuevo proceso de incorporación de clientes, y tú se la diste con honestidad. Él escuchó, de verdad escuchó, no solo esperando su turno para hablar. Cuando se reía, era cálido. Cuando tú sonreíste, no fue forzado. En algún momento entre el segundo sorbo de agua y la llegada de la cuenta, te diste cuenta de que ya no llevabas los hombros tensos. No estabas calculando cada palabra ni controlando tu respiración. Simplemente estabas presente. Al regresar a la oficina, él desaceleró el paso para acompasar el tuyo. Gracias, dijiste, más bajo de lo que pretendías. ¿Por el almuerzo? Preguntó. Por no esperar nada de mí hoy. Él te miró, con los ojos firmes. No todos quieren arreglar lo que está roto. Algunas personas solo quieren sentarse al lado. No respondiste. No pudiste. No con ese nudo de pronto atorado en tu garganta. Esa noche, pensaste en él. No de esa manera. Aún no. Pero la forma en que te miró, dentro de ti, se quedó contigo. Suave. Curiosa. Como si estuviera leyendo una historia que no quería apresurar. A la semana siguiente, volvió a preguntar. Almuerzo. El mismo lugar. Esta vez, no dudaste. Le contaste sobre tu antiguo trabajo, tu mudanza, tus libros favoritos de la infancia. Él te habló de sus hijas gemelas y de cómo no sabía cocinar ni lo más básico. Reíste. Y él pareció complacido al verte hacerlo. El ritmo se formó en silencio. No era diario. Ni siquiera semanal. Pero suficiente para que lo notaras cuando no ocurría. Y luego, un jueves por la tarde, viste a Ayan mirar. Solo un vistazo desde el otro lado de la mesa de conferencias. Breve. Pero no vacío. Sus ojos siguieron la forma en que Aston te entregó un archivo, como tus dedos rozaron los suyos. Como su sonrisa se quedó un segundo de más. Y en ese destello, viste algo en el rostro de Ayan que no habías visto desde antes de que se fuera, arrepentimiento. No te regocijaste. No te aferraste a eso. Pero sí te sentaste más erguida. Dejaste que tu voz se escuchara al hablar. No titubeaste cuando Aston te hizo una pregunta justo frente a él. Ya no eras alguien esperando ser reconocida. Estabas siendo vista. Más tarde ese día, Aston se detuvo nuevamente en tu puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Le diste una sonrisa tensa. Siempre me preguntas eso. Porque nunca respondes directamente, contestó él. Inclinaste la cabeza. ¿Y qué harías si dijera que no? Te preguntaría si quieres hablar, dijo simplemente. Y si no quisieras, igual me quedaría aquí. En silencio. Si eso es lo que necesitas. La sala se quedó en calma. Él no intentaba arreglarte. No pedía nada. Solo estaba ofreciéndote presencia, respeto, paciencia. Asentiste, despacio. Creo que me gustaría eso. Así que se quedó. No preguntó por las ojeras bajo tus ojos ni por la tensión en tu voz. Ni siquiera mencionó a Ayan. Pero, de algún modo, ambos sabían que ese silencio contenía todo lo que aún no estabas lista para decir. Esa noche caminaste a casa más despacio de lo habitual. El viento se había suavizado, y la ciudad se sentía más amable. Pasaste junto a tu reflejo en el escaparate de una tienda, y por una vez, no apartaste la mirada. No miraste hacia adelante ni hacia atrás. Solo miraste. Y te diste cuenta, tal vez por primera vez en meses, de que no odiabas lo que veías. La invitación llegó en un sobrecolor crema, colocado con delicadeza sobre tu escritorio.
Lo abriste con los dedos con cuidado, esperando que fuera otro memo del departamento. Pero en su lugar encontraste una caligrafía suave y elegante: Gala Nocturna Cena Anual de Caridad. Al final, una nota escrita a mano por Aston: ¿serías mi acompañante? Sin presión. Solo di que sí si quieres una excusa para ponerte algo que te haga sentir radiante otra vez. Te quedaste mirando el mensaje por un largo rato. Radiante. Esa palabra se quedó en tu piel como un perfume. No te había sentido así en mucho tiempo. No desde la prueba del vestido. No desde que todo se desmoronó. Aquella noche, te paraste frente al espejo con un vestido azul marino abrochado a la espalda y una pregunta silenciosa en los ojos: ¿será demasiado? Pero al ponerte los tacones, alisar el labial y ajustar los pendientes, no pensaste en tu ex. Pensaste en ti. Y en lo bien que se sentía querer ser vista de nuevo, no por venganza, sino por renovación. Aston te esperaba afuera del lugar, vestido de negro y azul medianoche, con la corbata perfectamente anudada. «Wow», dijo al verte. Ese color estaba esperándote. Sonreíste, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja. Tú también luces bastante bien. El salón brillaba con candelabros y plata reluciente. Una melodía suave emergía de un piano de cola en la esquina, y las copas sonaban como risas contenidas entre desconocidos. Caminaste por la sala al lado de Aston, presentada como su colega, su invitada. Sus ojos se posaban sobre ti un poco más de lo habitual cuando hablabas. Su mano descansó brevemente en la parte baja de tu espalda, con delicadeza, sin posesión. Era calor, no reclamo. Estabas conversando con un cliente cuando lo viste. Allan. Al otro lado del salón, cerca del bar. De pie, con el traje impecable y expresión indescifrable. Aún no te había visto. O tal vez sí, y esa era su reacción. Quietud. Cuando finalmente cruzó la mirada contigo, no había arrogancia. Ni envidia. Ni siquiera añoranza. Había algo más pesado. Dolor. No del que te hace derrumbarte, sino del que llega tarde. El que se da cuenta de lo perdido solo cuando lo ve vestido de azul marino y sonriendo ante las bromas suaves de otro. No apartaste la mirada. No por despecho, sino por paz. Sostuviste su mirada un momento más de lo necesario, luego volviste hacia Aston, quien no se perdió el intercambio. No comentó. No preguntó. Simplemente te ofreció el brazo de nuevo, y tú lo tomaste. Sirvieron la cena. Las velas titilaban. Aston se inclinó para contarte una historia sobre sus hijas intentando hornear un pastel de cumpleaños, cómo usaron sal en lugar de azúcar, y cómo todos se lo comieron fingiendo que no estaba horrible. Te reíste, no por educación, sino con sinceridad. Y allí, bajo el resplandor suave de esa noche, sentiste el cambio. No alejándote de Allan, sino acercándote a ti. Durante tanto tiempo, tu sanación se había tratado de olvidarlo. Ahora, se trataba de recordarte a ti. Aston se disculpó un momento, y tú saliste sola a la terraza. El aire nocturno acariciaba tus hombros. La ciudad se extendía debajo como una canción de cuna en silencio. Y fue entonces cuando Allan se acercó. Lo oíste antes de verlo, ese ritmo familiar de sus pasos. No esperaba verte aquí, dijo en voz baja. No te giraste de inmediato. No eres el único con invitaciones, Allan. Él soltó una risa breve. Hueca. Luego, silencio. ¿Te ves? Diferente, dijo. Te diste vuelta para mirarlo. Soy diferente. Asintió lentamente, con las manos en los bolsillos. No sabía que trabajabas con Aston. No trabajo con él, respondiste con voz serena. Trabaja cerca. Hablamos. Me escucha. Esa última parte sonó a la vez como explicación y como límite. Allan tragó saliva con dificultad. Pareces feliz. Lo miraste, de verdad lo miraste. Sus ojos estaban cansados. Su sonrisa, insegura. El dolor en él era real, pero ya no te pertenecía. Estoy empezando a ser feliz, dijiste. Hay una diferencia. Él asintió.
No dijo nada. Cuando Aston regresó, Allan retrocedió. Hizo un gesto cortés con la cabeza y se marchó. Sin disculpas. Sin peticiones. Solo una salida silenciosa que se sintió correcta. Te giraste hacia Aston. ¿Todo bien?, preguntó con suavidad. Asentiste. Mejor que bien. Más tarde, mientras bailabas con Aston bajo la luz suave y el sonido de los violines, comprendiste algo que nunca habías dicho en voz alta: ya no estabas esperando un cierre. Ya no medías tu valor según el silencio de otro. Habías entrado a ese lugar por ti. Y eso lo había cambiado todo. Es tarde, mucho después de que la oficina se haya vaciado y todo quede reducido a susurros y pensamientos sueltos. Estás en la sala de descanso, sosteniendo una taza tibia entre las dos manos, dejando que el vapor de menta suavice tus nervios. ¿Te gusta esta hora del día? Cuando el silencio no pesa, es un acto de amabilidad. Piensas en la cena del fin de semana pasado, en la forma en que Aston te miró como si fueras algo firme en un mundo que gira sin control. Piensas en cómo no te estremeciste cuando Allan pasó junto a tu mesa. En cómo, por fin, no te estremeciste. Y entonces lo oyes, la puerta abriéndose detrás de ti. No te giras. Ya lo sabes. El sonido de sus zapatos. La pausa en su respiración. Ha estado detrás de ti antes, hace años, en cocinas, en aceras, en momentos donde el aire era cálido y su toque, familiar. Pero esta vez no hay cercanía. Solo quietud. Tomas un sorbo. Esperas. Él carraspea. ¿Puedo hablar contigo? Asientes una vez. Lento. Con mesura. Él da un paso al frente, manteniéndose a unos pasos de distancia. Brazos cruzados. Ojos, al principio, inescrutables, pero luego lo ves. Enrojecidos. Húmedos en los bordes. Está quebrándose. Nunca dejé de amarte, dice en voz baja. Así, sin más. Sin rodeos. Sin poesía. Solo una verdad desesperada, soltada entre máquinas expendedoras y microondas. Exhalas. No por sorpresa, sino por cansancio. Como si tu cuerpo ya supiera que este momento llegaría. Pensé que podía, continúa. Pensé que si me alejaba lo suficiente, si lo enterraba lo bastante profundo, se iría. Pero no se fue. Me siguió. Cada día. Aún no hablas. Me fui porque tenía miedo, dice, con la voz quebrada. Mi madre, ella no aprobaba. Decía que no eras la elección correcta. Que ya había un matrimonio arreglado con alguien allá en casa. No supe cómo enfrentarla. No supe cómo enfrentar nada. Así que huí. Parpadeas, despacio. Él traga saliva. Fui un cobarde. Casi te ríes. Casi. Pero el dolor es demasiado reciente como para hacer gracia. Desapareciste, dices por fin. Tu voz es suave, pero no indulgente. Sin llamar. Sin un mensaje. Borraste tu número. ¿Sabes lo que eso me hizo? Él cierra los ojos. Me odié por eso. Todos los días. Entonces, ¿por qué ahora? Preguntas. Y esa es la verdadera pregunta. La que viniste a responder esta noche sin siquiera saberlo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando no podías dormir? ¿Por qué no cuando estabas sentada con un vestido que nadie vio? ¿Por qué no antes de Aston? Antes de que aprendieras a respirar sin sobresaltarte. Allan te mira, con lágrimas corriendo libremente ahora. Sin orgullo. Solo arrepentimiento. Te vi esa noche, susurra. Con Aston. Te vi sonriendo. Y por primera vez, entendí que de verdad te habías ido. Que ya no ocupaba un lugar en tu corazón. Que me había convertido en alguien que solías conocer. Aspira con fuerza, como si decirlo también doliera. Necesitaba decirlo, añade. Que te amaba. Que fui débil.
que no merecías lo que te hice. Lo miras, de verdad lo miras. No voy a presentar ninguna queja. No voy a usar mi puesto en tu contra. Su cabeza se sacude, casi incrédulo. ¿Por qué no? Cruzas los brazos. Porque lo que necesitaba de ti ya no existe. El cierre no viene de aplastarte, viene de saber que no necesito hacerlo. Él parpadea, inseguro. Das un paso hacia él. No para acercarte, sino para que te escuche bien. Tú tuviste el poder una vez. Lo usaste para desaparecer. Yo lo tengo ahora, y lo uso para alejarme. Él traga saliva, sintiendo como la verdad le cae encima. Gracias, dice. Pero tú niegas con la cabeza. No me agradezcas. Aprende de ello. Te vas antes de que pueda decir algo más. Más tarde esa semana, Aston te encuentra en el pasillo, cargando una pila de carpetas. Basta una mirada a tu rostro. ¿Estás bien? Preguntas. Asientes. En camino. Él sonríe y se ofrece a cargar la mitad. Te ves más ligera. Solté algo, dices. Camina a tu lado en silencio, entendiendo sin palabras. Porque el verdadero poder no hace ruido. No es venganza servida en frío. Está en elegir la dignidad por encima del drama. La gracia por encima del espectáculo. Regresas a tu escritorio. Te sientas erguida. Respiras profundo. Allan pasa una vez por la puerta esa tarde. No se detiene. No dice nada. Y tú no levantas la vista. No por miedo. Ya no. Sino porque ya no estás esperando que él te vea. Tú ya te ves a ti misma. Y esa es la clase de venganza que nadie enseña. La que no te deja quemada, sino brillando. No sucede bajo una lámpara de araña. No hay un fotógrafo escondido entre los arbustos. No hay un horizonte brillante ni discursos ensayados. Solo una tarde tranquila. Una manta sobre tus hombros. El murmullo de la lluvia contra el cristal. Aston se sienta a tu lado en el sofá, su mano cálida rodeando la tuya, como siempre lo ha hecho, segura, sin necesidad de apretar. Hay una suavidad en su presencia, una firmeza en la que has aprendido a confiar. No pide espacio en tu mundo, simplemente hace lugar a tu alrededor. Estás tomando té, con las piernas recogidas bajo ti, hablando de algo cotidiano, quizá la película que viste a medias o el sueño que tuviste anoche. Es una de esas conversaciones que flotan sin rumbo fijo. Entonces, él se mueve un poco, y cuando miras hacia abajo, lo ves. Una pequeña caja de terciopelo en su palma. Sin espectáculo. Solo él, y la esperanza callada en sus ojos. No preparé un discurso, dice. Porque pensé que igual lo verías venir. Sonríes. Probablemente. Él asiente, con una pequeña risa bajo el aliento. Lo único que sé decir es: quiero envejecer contigo. Quiero despertarme con tu cabello en mi cara y el café en la estufa. Quiero los días aburridos, los desordenados, los suaves. Todo, contigo. Abre la caja. El anillo es sencillo. Un diamante corte redondo en una fina banda de oro. Discreto. Atemporal. Como la paz. Y, de alguna manera, eso es lo que sientes ahora. Paz. No triunfo. No venganza. Solo calma. Una certeza. Porque en este momento, no piensas en tu ex. No piensas en el vestido que nunca se usó. Ni en el anillo que nunca llegó. Ni en el silencio que te partió el pecho. Piensas en el ahora. En cómo este amor se siente como caminar descalza sobre el pasto. Como quitarte la armadura después de años de llevarla como si fuera piel. Aston no te apura. Te observa con la misma paciencia de siempre. Te das cuenta de que en todo el tiempo que lo has conocido, nunca ha intentado convencerte de nada. Solo ha estado ahí. Una y otra vez. Firme. Suave. Honesto. Tus ojos se llenan de lágrimas, no de tristeza,
sino de claridad. Tomas el anillo, tus dedos rozan los suyos. Y susurras la palabra que alguna vez sentiste que le pertenecía a otra. Sí. Y no es un rescate. No es un renacer. Es una elección. Una elección que hiciste por ti misma. Él desliza el anillo en tu dedo, su toque es reverente. No por el anillo, sino por todo lo que te costó decir sí. El largo camino de regreso a tu propio corazón. La versión de ti que una vez esperó en un probador, aguardando una promesa que nunca llegó. Esa chica aún vive en ti. Pero ya no está esperando. Más tarde esa noche, cuando la lluvia ha cesado y la casa está en silencio, yaces junto a Aston, mirando el techo, su mano descansando suavemente sobre tu abdomen. Sin fuegos artificiales. Sin desfile. Solo respiración. Y tiempo. Y el zumbido de algo verdadero. Vuelves a mirar el anillo. No porque brille, sino porque es tuyo. Elegido. No ofrecido y suplicado. No negociado. Solo. Elegido. Por un hombre que no necesitaba arreglarte. Por una mujer que no necesitaba ser arreglada. Piensas en la chica que fuiste, la que creía que el amor debía ser ruidoso, dramático, que lo consumía todo. Que pensaba que un corazón roto debía hacerla más pequeña. Que pensaba que debía esperar a ser elegida. Y luego piensas en el ahora. En esta versión de ti, completa. Valientemente silenciosa. Llevando un anillo, no como un trofeo, sino como un espejo. Un reflejo del amor propio que construiste entre las cenizas. La carta llegó doblada en tercios, escondida bajo la esquina astillada de mi taza de oficina. Sin sobre, sin firma, solo una frase clara, escrita a máquina con tinta negra: renuncio, con efecto inmediato. Sin explicación. Sin pedir una conversación. Solo la salida silenciosa de un hombre que alguna vez juró que nunca se iría. Me quedé sentada un rato, mirándola. Las palabras no dolían. No resonaban ni ardían. Simplemente se asentaban. Como el polvo sobre un libro que nunca se abre. Una historia cerrada antes de que el capítulo final llegara a escribirse. A mi alrededor, la oficina seguía su curso, teléfono sonando, impresora zumbando, alguien riendo demasiado fuerte cerca de la sala de descanso. Pero dentro de mí, todo estaba quieto. Volví a tomar la carta, alisando el pliegue con la yema de los dedos. Me pregunté si él había dudado antes de deslizarla bajo mi taza. ¿Sintió algo? ¿Arrepentimiento? ¿Alivio? ¿O fue solo una tarea más por tachar en su lista? No esperó respuesta. Para cuando me levanté y salí al pasillo, su escritorio ya estaba vacío. La silla recogida. Los cajones vacíos. La pequeña foto enmarcada de nosotros, esa que solía mantener escondida detrás del monitor, desaparecida sin dejar rastro. Solo quedaba en el aire un tenue aroma de su colonia. Sándalo y algo punzante. Como un recuerdo que intenta quedarse. Pasé junto a su espacio lentamente, sin esperar nada, sin buscar nada. Solo. Absorbiendo el silencio. La ausencia. Él se había ido de verdad. Uno se imagina estos momentos con más drama. Crees que las rupturas son explosivas. Cristales rotos. Gritos lanzados desde los umbrales. Pero algunas despedidas ocurren así. No con truenos. Sino con el suave cierre de una puerta que no escuchaste hasta que ya estaba cerrada. Volví a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté. Y dejé que pasara. Dejé que llegara la quietud. Permití que el silencio se enroscara a mi alrededor como una manta que ya no estaba fría. Por primera vez en meses, no sentí el tirón constante. No hubo que hubiera pasado sí, ni ensayos nocturnos de cosas que debí decir. Solo. Respiración. Simple. Constante. Mía. Hubo un tiempo en que lo habría perseguido. Un tiempo en que el orgullo se habría hecho pedazos por tal de evitar que se marchara. Pero esa mujer, la amé. La lloré. Y también la dejé ir.
Ahora, solo me senté. Y observé cómo la luz se deslizaba por el suelo. Más tarde ese día, encontré su tarjeta de acceso sobre mi escritorio. Colocada con cuidado. Como si supiera que la buscaría. Como si quisiera hacerme las cosas más fáciles al final. O tal vez fue solo la costumbre. No lo sé. Eso es lo extraño del amor cuando termina, no hay manual sobre cómo comportarse. Solo adivinas. Solo tratas de no empeorarlo. Esa noche, caminé a casa despacio. Sin música en los oídos. Solo el sonido de mis botas sobre el pavimento y el murmullo del viento entre los árboles. La ciudad se sentía más suave de algún modo, como si supiera que algo había sido liberado. Como si respirara conmigo. Pasé frente al café donde tuvimos nuestro primer café incómodo. Derramó su bebida y se puso de 3 colores. Recuerdo haberme reído tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese recuerdo no dolió. Ya no. Solo flotó como una hoja en la brisa, algo que una vez fue mío, pero que ya no necesitaba sostener. Cuando llegué a mi apartamento, el cielo estaba teñido con el morado del atardecer. Abrí la puerta, entré y me apoyé contra ella por un momento. Y susurré, gracias. No exactamente a él. Sino a la lección. Al soltar. A la mujer que, finalmente, se quedó en el silencio y no se desmoronó. Algunos finales no necesitan cierre. Algunas historias no requieren moño. A veces, el silencio es la respuesta que estuviste esperando todo el tiempo. Me serví un vaso de agua. Me senté en la mesa de la cocina, con la ventana apenas abierta para dejar entrar el aire tibio del principio del verano. Y noté cómo se movía la cortina, suave, rítmica, como una respiración. Como sanación. Como algo nuevo empezando a desplegarse. Y mientras la noche se adentraba lentamente a mi alrededor, pensé en cómo algunas despedidas son, en realidad, regalos. No de la forma que esperamos. No envueltos en amabilidad o gracia. Sino en el espacio que dejan atrás, el espacio suficiente para que, al fin, puedas volver a ti misma. No le escribí. No me pregunté si él lo haría. En cambio, me senté en la quietud, y esperé a ver qué podría crecer en el silencio. Olía creer que el matrimonio era el final. La última línea de un cuento donde la última página dice vivieron felices para siempre y cae el telón. Pero nadie te dice la verdad, el matrimonio no es el final. Es donde realmente empieza la historia, con todo su desorden, su dolor, sus pequeñas alegrías y sus decepciones silenciosas. Y a veces, con sus traiciones. No me despierto cada día pensando en lo que él hizo. Pero el recuerdo todavía vive, en silencio, en algún rincón dentro de mí. Como un moretón antiguo, ya no se ve, pero si presionas justo en el lugar correcto, ahí está. La sensibilidad. El recordatorio. Pero esto fue lo que cambió, dejé de culparme por haber confiado en él. Dejé de reescribir nuestro pasado para tratar de justificar sus decisiones. Él eligió lo que eligió. Y yo elegí atravesar el fuego sin dejar que consumiera lo que soy. No pasó de golpe. Llegó despacio, con el silencio, con las mañanas suaves, con tazas de té que preparaba solo para mí. Con caminatas largas donde no revisaba el teléfono. Con dormir de un solo lado de la cama y darme cuenta de que no estaba sola. Estaba sanando. La primera vez que volví a reír, de verdad reír, recuerdo que me toqué la cara como si necesitara comprobar que era real. Se sintió como la luz rompiendo después de demasiados días nublados. Como si el hogar regresara. Y luego, un día, el amor volvió a tocar la puerta. No con ruido. No con fuegos artificiales. Solo una presencia tranquila. Un hombre que me vio, a mí, no a la versión en la que tuve que convertirme en mi último matrimonio, no a la mujer que tuvo que hacerse pequeña para que otro brillara, me vio a mí. Él no vino a rescatarme. Yo no estaba esperando ser rescatada. Solo se paró a mi lado mientras yo me rescataba sola. Escuchó. No como quien planea su respuesta, sino como quien quiere saber de dónde vienes, que te hace encogerte, que te hace ablandarte. Hablamos de todo y de nada. Listas del súper, miedos de la infancia, la manera en que aún doblo la ropa como me enseñó mi madre.
Fue simple. Y en esa simplicidad encontré paz. Pero la verdad es que, incluso con alguien nuevo, el pasado todavía hace eco. Hubo días en los que dudé de mí. Me pregunté si estaba lista. Si estaba completa. Si había sanado lo suficiente. Pero esas preguntas no eran debilidad, eran crecimiento. Eran cuidado. Eran la forma en que aprendí a amar con los ojos bien abiertos. Porque esta vez, no buscaba completar un cuento de hadas. Estaba construyendo una vida. Una real. Mantuvimos todo simple, desayunos lentos, libros compartidos, manos que encajaban como viejos amigos. Él me apartaba el cabello del rostro y yo no me sobresaltaba. Eso se sintió como progreso. Como permiso. Pero también me hice una promesa, jamás volvería a abandonarme, ni siquiera por amor. Porque la mayor traición no fue lo que él me hizo en el pasado. Fue como me perdí tratando de que el matrimonio funcionara. Como regué la relación y olvidé que yo también necesitaba agua. Así que ahora, incluso en el amor, elijo por mí. Me quedo con las partes de mí que antes sentía demasiado, mis preguntas, mis sueños, mis estándares silenciosos. No me disculpo por necesitar ternura, por pedir reciprocidad, por alejarme cuando el silencio se vuelve arma. Y si tuviera que vivirlo todo otra vez, la ruptura, el desmoronamiento, la reconstrucción, lo haría. Porque todo eso me trajo aquí. A esta versión de mí. La que ya no persigue el cierre. La que entiende que perdonar no significa regresar. La que puede estar sola en una habitación y sentirse completa. Ahora veo que mi sanación nunca fue sobre él. No fue por venganza, ni por ser vista, ni por tener la última palabra. Fue por volver a mí misma. Paso a paso. En silencio. Pensamos que la historia termina cuando él te bloquea. Pero esa no es la historia real. La historia real es cómo desbloqueas tu propio camino. Cómo dejas de rogar por puertas que nunca fueron tuyas. Cómo dejas de sangrar solo para demostrar que sabes amar con intensidad. Ahora me miro en el espejo y no busco a la mujer que fui. La honro, sí. Pero no la lloro. Ella sobrevivió para que yo pudiera vivir. Y ahora, lo hago. Suavemente. Con valentía. Sin disculpas. No toda herida se convierte en cicatriz. Algunas simplemente se desvanecen hasta que olvidas cuando fue la última vez que dolieron. Hasta que un día, estás tomando café en una habitación iluminada por el sol, y te das cuenta, ya no estás esperando a nadie que te haga sentir completa. Porque ya lo eres. Y cuando pienso en todo, los finales, los comienzos, el dolor, la fuerza, sé algo con certeza, aunque pudiera regresar y cambiarlo todo. Aún así, me volvería a elegir a mí.